Ya. Comenzaremos entonces resolviendo algunas ecuaciones diferenciales de este tipo. A es constante, B es constante. A cuadrado más B cuadrado, constante. Esta es una ecuación diferencial ordinaria lineal de coeficientes constantes. Porque los coeficientes de la variable dependiente y sus derivadas son todas constantes, ¿no? Acá para la segunda derivada es 1 menos 2a cuadrado más b cuadrado, que también es constante. Además que esta ecuación diferencial es homogénea, porque el lado derecho es igual a cero, ¿no? El término independiente es igual a cero. Por eso es homogénea. Ya habíamos visto un poco de este tipo de ecuaciones diferenciales. Primeramente, lo que hacíamos era asumirnos una solución, que las soluciones van a tener esta forma: y igual a e a la mx, donde m es una constante, desconocida por el momento, pero vamos a poder conocerla. ¿Cómo vamos a conocerla? Derivamos esta función, primera derivada, segunda derivada. Reemplazamos en la ecuación diferencial. Al hacer eso, vamos a obtener un polinomio respecto a m. Lo hemos visto la anterior. Ese polinomio va a ser el siguiente para este caso. Tenemos ahí entonces a la segunda derivada. Y en el polinomio que vamos a obtener al reemplazar esta función va a ser m cuadrado, el primer término. El grado coincide con el orden de la derivada. Menos 2 veces a multiplicado por la primera derivada es aquí. Y en el polinomio característico va a ser m elevado a la primera potencia. Finalmente, más a cuadrado más b cuadrado igual a cero. Este es el famoso polinomio característico. Ya lo hemos obtenido anteriormente, ¿no? Este polinomio característico o ecuación característica es un polinomio respecto a m. Tenemos que encontrar las raíces de este polinomio respecto a m para poder encontrar las respectivas soluciones. Acá entonces, la famosa formulita utilizamos, ¿no? Para poder hallar a las raíces. M1,2 va a ser igual a menos b, menos 2 veces, acá es negativo, ¿no? Negativo, negativo 2 veces a, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 2a al cuadrado, menos 4 veces ac. A es 1 y c es a cuadrado más b cuadrado. La formulita para resolver polinomios cuadráticos. Todo sobre 2 veces a. 2 multiplicado por 1. Y esas serían las dos raíces, ¿no? La primera raíz con positivo y la segunda raíz con negativo. Hallaremos las raíces. M1,2 va a ser igual a menos con menos es positivo 2 veces a, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado. Bueno, acá negativo 2a al cuadrado. Eso va a ser positivo 4a cuadrado. Y acá tenemos negativo 4. Podemos distribuir. Lo que vamos a obtener es negativo 4a cuadrado
y negativo 4b cuadrado. Todo sobre 2. Un poco mejor lo reescribimos. Las dos raíces m1 y 2 van a ser igual a, ya, 2 veces a más menos raíz cuadrada de, acá tenemos 4 al cuadrado positivo, 4 al cuadrado negativo, se simplifica. Tenemos lo siguiente, ¿no? Negativo 4b cuadrado. Solamente eso nos quedaría. En el denominador, solamente 2. Ahora acá lo haremos como unos cálculos auxiliares. Raíz de menos 4b cuadrado. Operaciones algebraicas. Lo podemos reescribir de esta manera, ¿no? Raíz de menos 1 multiplicado por 4b cuadrado. Raíz de menos 1 multiplicado por la raíz de 4b cuadrado. Esta parte de raíz de 4b cuadrado, eso va a ser 2 veces b. Y acá tenemos la raíz de menos 1. Es el número imaginario, ¿no? El número i. Así lo podemos reescribir entonces ese radical como 2 veces i, donde i es raíz de menos 1. Entonces acá tendríamos las raíces m1 y 2. Va a ser igual a 2 veces a más menos 2 veces b, ¿no? 2 veces b multiplicado por i. Todo sobre 2. Entonces acá podemos factorizar, ¿no? El positivo 2, el factor 2, y luego simplificarlo con el denominador. 2 nos quedaría a más menos bi, todo sobre 2. 2 con 2 se simplifica. Entonces acá las raíces van a ser una primera raíz con el signo positivo, a más bi. A es constante y b es constante. Y otra segunda raíz, a menos bi. Y ahí están las dos raíces del polinomio característico. A más bi y a menos bi. Entonces, nuestras soluciones eran de esta forma. Y igual a e a la mx. Ya hemos hallado este valor de m. Aquí están, ¿no? Las dos raíces. Pero tenemos que observar acá que ambas raíces son complejos, ¿no? Números complejos. Hemos visto dos casos, ¿no? En la anterior clase. Cuando estas raíces son todas reales y distintas, es un primer caso. Hemos visto otro caso, cuando las raíces son reales y algunas se repiten. Y este es un tercer caso, cuando las raíces son complejas. Entonces, la primera solución de la ecuación diferencial va a ser e a la m1 por x. Pero m1 es a más bi. A es constante, b es constante y es raíz de menos 1. Eso multiplicado por x. Y la segunda es e elevado a la m2 multiplicado por x. Reemplazando esto es a menos bi multiplicado por x. Estas serían entonces las soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial lineal. Y la solución general va a ser una combinación lineal de ambos. Ya directamente, ¿no? Porque es una homogénea. La solución general va a ser
Constante 1 multiplicado por la primera solución. Constante 2 multiplicado por la segunda solución. Reemplazaremos. Y va a ser igual a C sub 1 multiplicado por Y sub 1. Esto es E elevado a más B I multiplicado por X. Más C sub 2, la segunda solución. A menos BI multiplicado por X. Y aquí está nuestra solución general de la ecuación diferencial. Ya. Un poco mejor lo podemos reescribir, esa solución general. Lo reescribiremos de la siguiente manera. En primer lugar, en el exponente, este X que lo distribuiremos a la suma. Lo mismo acá, a la resta lo distribuiremos. Tendríamos lo siguiente. Y igual a C sub 1, E a la AX sería acá. A multiplicado por X más B por I por X. Más C sub 2, E a la AX, E a la menos B por I por X, ¿no? A y B son constantes. Y I es raíz de menos 1. Conocidos, ¿no? Todos. Ya. Aquí trabajaremos un poco de álgebra. Recordaremos números complejos. ¿A qué era igual? Bueno, perdón, antes que nada, ¿no? Antes que todo. Propiedades de los exponentes. A a la n más m, a la n multiplicado por a la m, ¿no? La solución todavía podemos reescribirlo un poco mejor. C sub 1 e a la ax por e a la bx por i. Así lo podemos reescribir. E a la ax multiplicado por e a la menos bx por i. Ahora sí, aquí trabajaremos. Números complejos, un poco de álgebra. ¿A qué era igual estos dos? Álgebra, entonces, acá. ¿A qué es igual estos dos? Utilizamos un famoso teorema, ¿no? De la álgebra, el teorema de Moivre, creo que se llama. Moivre. No, bueno, ese es, creo. Nos dice lo siguiente, que este valor, e a la alfa que sea, e a la alfa i, va a ser igual a el coseno de alfa más y veces seno de alfa. También este otro, e a la menos alfa i, es igual a coseno de alfa menos i veces seno de alfa. Vamos a utilizar ambos para poder expresar ambos de otra manera. Y va a ser igual a C sub 1 e a la AX se mantiene. Y acá, e a la BXI, utilizamos esto, ¿no? El primero. Alfa es BX. Alfa es BX. Lo que tendríamos sería coseno de BX más I veces seno de BX en multiplicación. Más C sub 12 a la AX. Y acá lo mismo, ¿no? E a la menos BXI. Utilizamos el segundo. Alfa es BX. Acá entonces sería lo siguiente. Coseno
de bx menos y seno de bx, ¿no? Y así sería la solución general expresado de otra manera. Un poco más lo reescribiremos. Esto lo distribuiremos. Lo mismo con esto. Lo distribuiremos a la resta. Y acá a la suma. Tendríamos entonces acá lo siguiente. Y igual a c sub 1 e a la ax coseno de bx. Ya. El primer término, ¿no? Lo agruparemos convenientemente. Más c sub 2 e a la ax por el coseno de bx. Más el segundo término de acá, del factor. C sub 1 y es constante, C sub 1 también es constante. C sub 1 y e a la ax multiplicado por el seno de bx. El último factor. Lo distribuiremos el último, ¿no? Sería negativo, ¿no? El signo menos con más es menos. C sub 2 multiplicado por i e a la ax por el seno de bx. Y ahí está nuestra solución. Un poco mejor lo reescribiremos. De estos dos, tienen factores comunes. E a la ax coseno de bx. Factorizaremos. Lo que nos va a quedar es c sub 1 más c sub 2. E a la ax coseno de bx. Más, acá también tienen factores comunes. Estos dos términos. Los factores son el número i, raíz de menos 1, e a la ax seno de bx, ¿no? En ambos existe. Factorizaremos. Lo que nos va a quedar es c sub 1 menos c sub 2. Y estamos factorizando i e a la ax seno de bx. Ahora acá, finalmente, así lo podemos reescribir nuestra solución general. Tenemos acá c sub 1 más c sub 2. Suma de constantes. Eso diremos que sea una constante c sub 1 barra. Al final va a ser una constante. C sub 1 barra puede ser o simplemente C sub 1. No importa. Al final es una constante. Se va a mantener e a la ax coseno de bx. Acá lo mismo. Tenemos C sub 1 menos C sub 2 y todo esto es constante, aunque sea un número imaginario. Si escogemos adecuadamente a C sub 1 y a C sub 2, números imaginarios, tal vez podamos eliminar este número i. Al final, pero va a ser una constante. Lo diremos que se llame C sub 2 barrita. E a la ax por el seno de bx. Y aquí está nuestra solución general, expresado un poco mejor. Esto para cuando las raíces son complejas, números complejos. Es un procedimiento un poco larguito, ¿no? Pero existe un patrón. Van a ver el patrón en un momento. Veremos las raíces y compararemos con la solución general.
Tenemos acá las raíces. A más BI es una raíz y otra raíz es A menos BI. Fíjense la parte real, el valor de A en ambas raíces. Veremos en la solución general. Está en el exponente. E a la AX. E a la AX. Para hacerlo más rápido. Ya. La parte real está en el exponente. ¿Qué más? La parte imaginaria, sin tomar en cuenta el signo. B. B. Veremos en la solución general. Fíjense, uno es coseno de la parte imaginaria, coseno de BX, y otro es seno de BX. Al fin y al cabo, esto es, ¿no? Y igual a C sub 1 multiplicado por Y sub 1 más C sub 2 multiplicado por Y sub 2. Donde Y sub 1 es esta función e a la AX coseno de BX. Y Y sub 2 es e a la AX seno de BX. Para hacerlo más rápido. Eso es cuando se trata, cuando las raíces del polinomio característico son complejas. Y esta sería nuestra solución general. Esta se podría decir que es la demostración para cuando las raíces son complejas del polinomio característico. Vamos a hacer más ejercicios para que se entienda mucho mejor todo esto. Ya, entonces hasta acá, ¿alguna duda, alguna pregunta? Sí. Bien. Con respecto a los números complejos, ¿ese patrón siempre se va a cumplir? Siempre. Por Y, eso A y B, cualquier valor puede ser. Por eso un poco acá de manera literal lo he tomado. A y B, cualquier valor. Cuando las raíces son números complejos. Este sería el procedimiento adecuado que se debería seguir, ¿no? y, Pero, dime, y si en caso uno fuera real y el otro imaginario, ¿lo mismo se haría o cómo? esto no va a ocurrir. Tenemos, a ver, fíjate acá. El polinomio es de grado 2. M cuadrado menos 2AM más A cuadrado B cuadrado. A y B constantes conocidas. Polinomio de grado 2 respecto a M. Si una raíz es imaginaria, sí o sí la otra raíz va a ser su conjugada. Este es más, este es menos. Y siempre va a ocurrir eso. Si tienes un número imaginario como raíz, la otra raíz sí o sí va a ser su conjugada. Siempre. Eso es. Ya, ¿alguna otra pregunta? Auxi, ¿hay casos en el que la parte imaginaria sea cero? Cuando la parte imaginaria sea cero. Sí. Claro. A ver, imagínate. B es cero. Entonces esta parte no va a existir. Tenemos acá que las dos raíces son reales y ambas se repiten. Y ya conocemos ese caso, ¿no?
Ah, bueno. Pero no va a existir nunca que en una solución sea real y el otro imaginario. No, no va a existir. Siempre, cuando una raíz es imaginario, complejo, otra raíz sí o sí va a ser su conjugada. Eso siempre va a ocurrir. Este es más y este es menos en la parte imaginaria. Sí o sí, siempre va a ocurrir. Ah, bueno, está bien. Ah, sí. Ya, entonces ahora un poco más diestros nos volveremos. Resolveremos más problemitas, ya pero un poco haciéndolo más directo. Este es el tercer caso, ¿no? Cuando las raíces son complejas. Ya, entonces haremos lo siguiente. La ecuación diferencial es la siguiente. Cuarta derivada más 14 tercera derivada más 82 segunda derivada más 222 primera derivada más 225. La función sin derivar igual a cero. Ya, resolveremos la ecuación diferencial entonces. Ya, antes de continuar, nosotros sabemos, ¿no? Diferentes notaciones. Y' representa la primera derivada. Otra notación que podemos utilizar es la siguiente, ¿no? La derivada de y respecto a x, utilizando diferenciales. Existen bastante notación para representar a la derivada. Otra notación es esto. El operador d aplicado a la función y representa también a la primera derivada. Esta notación vamos a utilizar más adelante, cuando estemos resolviendo ecuaciones no homogéneas. Nos acostumbraremos entonces a manejar con esta notación. Y2' entonces también podríamos reescribirlo de esta manera, como d cuadrado aplicado a y. Y así, y3' va a ser el operador derivada tercera aplicado a y. Y ya generalizando, la derivada késima va a ser el operador de késimo aplicado a y, donde d sub k representa a la derivada késima respecto a x. Ya, la ecuación diferencial, ¿no? La ecuación diferencial es lineal, homogénea, el lado derecho es cero, y de coeficientes constantes. Los coeficientes son constantes. Reescribiremos utilizando esta notación del operador d. Tendríamos entonces acá la cuarta derivada. Acá lo colocaré reescribiendo 1. Reescribiendo la ecuación 1. Tenemos ahí la cuarta derivada. Eso sería d cuarto aplicado a y, más 14 veces la tercera derivada, d cubo aplicado a y, más 82, segunda derivada, d cuadrado aplicado a y, más 222, primera derivada, d aplicado a y, más 225. La función sin derivar igual a cero.
Ahora, imagínense lo siguiente, que este valor, esta función desconocida, como si lo factorizáramos, pero hacia el lado derecho. Tendríamos lo siguiente. Tendríamos d cuarta más 14 d cubo más 82 d cuadrado más 222 d más 225. Todo eso aplicado a la función y igual a 0. Entonces, todo este operador que tiene que ver con la derivada, ¿no? Primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, cuarta derivada, va a estar siendo aplicada a esta función, a la función y. Por eso se lo escribe al lado derecho del operador. A toda esta parte se la denomina operador LDD. Un poco nos acostumbraremos a eso. Todo este operador va a ser aplicado a la función y. Y otra cosa, ¿no? D representa la derivada. Es un operador. Esta es nuestra ecuación diferencial. Entonces, para resolver la ecuación diferencial lineal homogénea de coeficientes constantes, habíamos dicho que las soluciones van a tener esta forma. Y igual a e a la mx. Esta función, entonces, derivando y reemplazando en la ecuación diferencial, vamos a obtener un polinomio, el polinomio característico. Acá va a ser m cuarta. Acá simplemente se reemplaza, en vez de d, m, para obtener el polinomio característico. M cuarta más 14, m cubo sería acá, ¿no? Más 82m cuadrado, más 222m, más 225. Todo esto igualado a 0. D es un operador, representa la derivada. Y en acá, el valor de m es un número real. Un número real. Y este representa un polinomio. Lo de arriba representa una operación. Y acá es un polinomio, ¿no? Polinomio característico o también denominado ecuación característica. Las soluciones de la ecuación diferencial van a depender de las raíces de esta ecuación característica. Hallamos las raíces entonces. Decimos hallando las raíces. Tendríamos lo siguiente. Ya. El polinomio está completo. Es un polinomio de grado 4. Por el teorema fundamental del álgebra, este polinomio de grado 4 va a tener 4 raíces. Hay que hallar esas 4 raíces. Utilizaremos Ruffini. El polinomio está completo. Y los coeficientes son 1, 14, 82, 222, 225. ¿Qué valores serán raíces? ¿Qué números de m? ¿Qué valores para m serán raíces? Tenemos entonces este número, la división de 225, el término independiente, y este valor, el coeficiente del grado mayor, ¿no? De m cuarta. 225 entre 1. La división es 225. Ahora, los divisores de este número son las posibles raíces del polinomio. Entonces acá posiblemente las raíces sean más menos 1
la división es exacta con cualquiera de estos dos. Más menos 1, más menos 2. La división no va a ser exacta. No van a ser raíces. Más menos 3. La división también va a ser exacta. Más menos 4, posiblemente no más menos 4. Más menos 5. La división posiblemente sea exacta con estos dos números. Entonces, tal vez sean posiblemente raíces. Y existen más valores, ¿no? Más divisores de este número. Nosotros probaremos con... Yo directamente lo voy a colocar la raíz. Una raíz es menos 3. Este valor, menos 3. Acá entonces, 1 baja, 1 por menos 13 es menos 3, 14 menos 13 es 11 positivo, 11 por menos 13 es menos 33, 82 menos 33, ¿eso cuánto es? 49, ¿no? 49 positivo es la suma, 49 por menos 3, la multiplicación es negativo 147. Sumamos luego. 222, negativo 147. La suma de ambos va a ser positivo 75. Multiplicamos 75 por menos 3. Ese producto nos va a dar negativo 225. M igual a menos 3 es raíz del polinomio. Este valor es raíz. Si menos 3 reemplazamos en vez de M, se va a verificar la ecuación, la igualdad. Ser igual a 0 va a suceder. Ya. Lo que nos quedaría acá sería un polinomio, un grado menor. Este es de grado 4, este sería de grado 3. Y los coeficientes son 1, 11, 49 y 75. 1 por m cubo más 11m cuadrado más 49m más 75. Otra vez utilizaremos Ruffini para hallar las raíces del polinomio. Otra raíz también es menos 3. Ruffini entonces utilizaremos 1 baja, 1 por menos 13 es menos 3, 11 menos 3, eso es positivo 8, 8 por menos 3, negativo 24, 49 menos 24 es positivo 25, 25 por menos 3, negativo 75. Otra raíz también es menos 3. Entonces, este polinomio de grado 4 lo podemos reescribir de la siguiente manera. M menos la primera raíz, que es menos 3, multiplicado por M menos la segunda raíz, menos 3, multiplicado por un polinomio, y los coeficientes son 1, 8 y 25. Un polinomio de grado 2, M cuadrado más 8M más 25, igual a 0. Acá entonces sería M más 3 multiplicado por M más 3 multiplicado por M cuadrado más 8M más 25. Ahí está nuestra ecuación característica, con nuestro polinomio característico, pero factorizado ya. Entonces acá, una primera raíz es igual a menos 3, ¿no? Que le corresponde a este factor. Otra segunda raíz es igual a menos 3, le corresponde al otro factor. Y las otras dos raíces vamos a obtenerlo resolviendo este polinomio de grado 2. M cuadrado más 8M más 25 igual a 0. Podemos utilizar la famosa formulita, ¿no?
no nos complicaremos. Raíz 3 y 4 va a ser igual a menos b menos 8 más menos raíz cuadrada de b al cuadrado. 8 al cuadrado menos 4ac. Menos 4 multiplicado por 1 multiplicado por 25. Todo sobre 2 veces a. Todo sobre 2 multiplicado por 1. Y esas serían las raíces, las 4 raíces de nuestro polinomio. Menos 3 y las otras 2, ¿no? La parte de adentro, entonces, tendríamos 8 al cuadrado es 64. 4 por 25 es 100, ¿no? Negativo 100, positivo 64. Lo que está dentro del radical menos 8 más menos negativo 36. Lo que está dentro del radical. Todo sobre 2. Acá entonces, raíz de menos 36. Podemos reescribirlo como raíz de menos 1 multiplicado por raíz de 36. Raíz de 36 es conocido, el valor es 6. Y raíz de menos 1 es el número imaginario, el número i. Entonces acá tendríamos lo siguiente. M3,4 va a ser igual a menos 8 más menos 6 veces sí, ¿no? 6 veces sí. Todo sobre 2. M3 ya. M3,4. Podemos factorizar un 2, ¿no? 2 factorizamos y luego simplificamos con el denominador. Nos quedaría menos 4 más menos 3 veces sí. Entonces acá, una primera raíz es menos 3. Segunda raíz, menos 3. Tercera raíz, menos 4 más 3 veces sí. Y la cuarta raíz, menos 4 menos 3 veces sí. Uno con positivo y otro con negativo, ¿no? Y esto siempre va a ocurrir. Si una raíz es imaginaria, otra raíz sí o sí va a ser su conjugada. Y ahí están las 4 raíces del polinomio característico. Acá entonces, ¿cuáles serán las soluciones para cada uno? La naturaleza hay que ver. Acá podemos ver que 2 raíces son reales y se repiten. Y podemos ver que 2 raíces son complejas. Entonces, para las raíces que se repiten, primeramente con eso comenzaremos. Para la primera raíz es real. La solución para esa raíz va a ser e a la menos 3x. Para la segunda raíz, como se repite menos 3, la solución que le corresponde va a ser x por e a la menos 3x. Y si se repitiera acá otra vez menos 3, si fuera otra raíz, la solución sería x al cuadrado por e a la menos 3x. Y así si se repite más la raíz, este valor aumenta en un grado cada vez.
Eso para las raíces que se repiten. Y para las raíces que son complejas, las soluciones van a ser las siguientes. De esta raíz, la solución va a ser la siguiente función. Exponente elevado a la parte real, siempre la parte real, menos 4 multiplicado por x, multiplicado por el coseno de la parte imaginaria, sin tomar en cuenta el signo. Tendríamos entonces acá 3x. Esa sería la solución para esta raíz, para la tercera raíz. Y la solución para la cuarta raíz va a ser algo similar. Exponente elevado a la parte real multiplicado por x y multiplicado por el seno de la parte imaginaria, sin tomar en cuenta el signo. Es 3. Acá sería 3x. Y esas serían nuestras 4 soluciones de la ecuación diferencial. Finalmente, la solución general va a ser una combinación lineal de esas 4 soluciones. C sub 1 e a la menos 3x más C sub 2 x e a la menos 3x más C sub 3 e a la menos 4x. Coseno de 3x más C sub 4 e a la menos 4x seno. Seno de 3x. Y esta sería nuestra solución general de la ecuación diferencial. Lineal con coeficientes constantes homogénea. Y ahí acabaría nuestro problema. Ya. ¿Todas preguntas entonces? Uno más haremos. Nos tenemos que volver diestros en esta parte. Se van a acostumbrar, van a ver que se van a acostumbrar. Esto es muy repetitivo, demasiado repetitivo. Ya, haremos otrito más. Ya, entonces, la solución general. Y ya. Este está interesante. Haremos este. La ecuación diferencial es la siguiente. Y7, derivada séptima, menos derivada tercera, igual a 0. La ecuación diferencial es lineal, está incompleta. Se sobreentiende, pero acá no. Tenemos acá la séptima derivada, y7, más 0 la sexta derivada, más 0 la quinta derivada, más 0 la cuarta derivada, menos la tercera derivada, más 0 la segunda derivada, más 0 primera derivada, más 0 función desconocida, igual a 0. Es una ecuación diferencial lineal de orden 7, ecuación diferencial lineal de orden 7, con coeficientes constantes y homogénea. El lado derecho es igual a 0. Está incompleta. Entonces,
Esta ecuación diferencial la reescribiremos en su forma de operador diferencial. Tendríamos entonces acá la séptima derivada de séptima menos la tercera derivada de tercera. Eso aplicado a la función y igual a 0. Es la misma ecuación diferencial, solo que está escrita en otra notación. Acá de sub k representa la derivada késima respecto a x. Ya, entonces ya podemos hacerlo mucho más rápido. Las soluciones de esta ecuación diferencial tienen esta forma, y igual a e a la mx. Derivando esta función y reemplazando en la ecuación diferencial, obtenemos el polinomio característico, que va a coincidir con el orden de la derivada. Tendríamos entonces acá el valor de m elevado a la séptima derivada, menos m elevado al cubo. Tercera derivada, el valor de m está elevado a grado 3. Esto igual a 0. Este es entonces el polinomio característico o ecuación característica. Ese es el polinomio característico. Es un polinomio de grado 7. Por el teorema fundamental del álgebra, va a existir 7 raíces. Tenemos que hallar las 7 raíces y cuáles serán su naturaleza de esas raíces. ¿Qué podemos hacer? Podemos factorizar m cubo. Tendríamos entonces lo siguiente. Acá hallando las raíces, m cubo factorizaremos. Nos va a quedar m cuarta menos 1 igual a 0. Ya. M cubo lo dejaremos por el momento como está. Ese m cuarta lo podemos reescribir de otra manera. M cuadrado elevado al cuadrado menos 1 igual a 0. Acá entonces tenemos una diferencia de cuadrados. Un valor al cuadrado menos 1 al cuadrado, ¿no? Que se sobreentiende. Una diferencia de cuadrados. Podemos factorizarlo de la siguiente manera. M cuadrado menos 1 multiplicado por m cuadrado más 1. Esa diferencia de cuadrados. Ya, continuaremos. Acá todavía tenemos una diferencia de cuadrados. M cuadrado menos 1 al cuadrado, ¿no? Que se sobreentiende. Todavía podemos ahí factorizar. M cubo, m menos 1 multiplicado por m más 1. Multiplicado por m cuadrado más 1. Igual a 0. Ya está el polinomio factorizado. Lo mejor posible. Las raíces entonces van a ser las siguientes. Una primera raíz va a ser igual a 0, que le corresponde a este factor. Otra segunda raíz va a ser igual a 0 también. Y una tercera raíz también va a ser 0, que le corresponden a este factor, ¿no? Las tres raíces. Una cuarta raíz va a ser igual a positivo 1, le corresponde a este factor. Y una quinta raíz a negativo 1, le corresponde a este factor. Finalmente, este m cuadrado más 1. Va a existir dos raíces de acá, ¿no? De m cuadrado más 1. De este polinomio de grado 2 va a existir dos raíces por el teorema fundamental del álgebra. Ya. Entonces, para este factor, m más 1,
La raíz es de menos 1, ¿no? Menos 1. Porque si nosotros reemplazamos menos 1 acá, menos 1 más 1 se va a hacer 0. Y toda la expresión se va a hacer 0, ¿no? Va a verificar la igualdad. Ese es el valor, ¿no? Esa es una raíz. Pero en este factor, fíjense, si m es positivo, si m es negativo o si m es 0, este va a ser siempre positivo, ¿no? M cuadrado. Siempre va a ser o bien positivo o bien 0. Pero este número, m cuadrado más 1, nunca va a ser 0, ¿no? Las raíces no pueden ser acá reales de m cuadrado más 1. De ese polinomio las raíces. De acá, ¿qué podemos hacer? Podemos despejar, ¿no? M cuadrado igual a menos 1. M 6, 7, ¿no? Las raíces 6 y 7. Va a ser igual, más menos raíz de menos 1. Entonces acá una sexta raíz es igual a positivo i, positivo el número imaginario, y otra séptima raíz va a ser negativo i, un número complejo y su respectiva conjugada, ¿no? Raíces. Aquí está entonces las 7 raíces del polinomio característico. Son, son reales, algunas se repiten y también tenemos complejos, ¿no? O números imaginarios. Y ya. M6,7 es igual a más o menos sí, ¿no? Un poco mejor lo reescribiré esta parte ya, para que se entienda un poco mejor. Lo podemos escribir de esta manera. En estas dos raíces, la parte real vale 0, más sí, y para la otra raíz su conjugada, la parte real vale 0 y la parte imaginaria vale 1. Ahora sí, para cada una de estas raíces podemos obtener su respectiva solución. Y sub 1 entonces va a ser, bueno, las raíces primeramente. Acá podemos escribir lo siguiente. 3 son raíces reales y se repiten. 2 son raíces reales y no se repiten. Y finalmente, 2 raíces son complejos, ¿no? O imaginarios. Imaginarios porque la parte real no existe, ¿no? La parte real vale 0. Y ahí está la naturaleza de nuestras raíces. Entonces, las soluciones para cada una de estas raíces. Para la primera es 0, ¿no? La solución va a ser e a la m1 por x, pero el valor de m1 vale 0. Esto multiplicado por x. La segunda solución que le corresponde a la segunda raíz, como 0 se repite, como esta raíz se repite, va a ser entonces acá x por e a la 0x. Tercera raíz. Como se repite todavía, va a ser x al cuadrado por e a la 0x. Cuarta raíz. Este ya es un número real, no se repite. Y la solución va a ser e a la 1 por x. E a la m4 por x. Quinta solución. E a la m5. M5 es menos 1, multiplicado por x. Sexta.
solución, que le corresponde a la sexta raíz. Este es un número complejo, entonces. La parte real vale 0. Y la solución va a ser la siguiente. E a la 0, e a la parte real multiplicado por x, y esto multiplicado por el coseno de la parte imaginaria, sin tomar en cuenta el signo. Se sobreentiende que es 1 acá. Entonces acá será 1 multiplicado por x. Y finalmente la séptima solución, y7. Similar, exponente elevado a la parte real. La parte real vale 0. 0 por x. Y esto multiplicado por el seno de la parte imaginaria. El seno de 1, ¿no? Sin tomar en cuenta el signo. 1 por x. Y estas serían las 7 soluciones de la ecuación diferencial. Finalmente, la solución general va a ser una combinación de estas 7 soluciones. Acá entonces muchas cosas podemos simplificar. E a la 0x, por ejemplo. 0 por x va a ser 0. Entonces acá va a ser e a la 0, ¿no? E a la 0 es 1. Acá es lo propio. E a la 0 es 1. Acá no, también no. E a la 0 es 1. Lo mismo acá. Esto es 1 y esto vale 1. Entonces acá nuestra solución general, lo voy a escribir, es la combinación lineal. C sub 1 multiplicado por la primera solución, que vale 1, ¿no? Simplemente vale 1. Más C sub 2, constante 2 multiplicado por la segunda solución. X, ¿no? Más constante 3, tercera solución. X cuadrado. Constante 4, cuarta solución. E a la X. Constante 5, quinta solución. E a la menos X. Constante 6, sexta solución. Simplemente coseno de X. Y finalmente, constante 7, séptima solución. Seno de X. Y toda esta parte sería nuestra solución general de la ecuación diferencial. Y ahí acabaría nuestro problemita. Así entonces, así se resuelve. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? Ya. Eso entonces, lo que se refiere a la solución de este tipo de ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes y homogéneas. Ya sabemos cómo resolverlas. La próxima clase vamos a resolver ecuaciones diferenciales no homogéneas. Por ejemplo, esta ecuación diferencial. Fíjense, es una ecuación diferencial de cuarto orden.
La derivada mayor es de cuarto orden. Está incompleta. La tercera derivada falta acá. Su coeficiente vale 0. De la primera derivada también, su coeficiente vale 0. Es de coeficientes constantes, ecuación lineal de coeficientes constantes, y en este caso es no homogénea, porque este lado derecho, porque este término independiente es distinto de 0. Esta es entonces una ecuación diferencial ordinaria lineal no homogénea. Esta ecuación diferencial y cualquier ecuación diferencial lineal no homogénea tiene su ecuación diferencial homogénea asociada. Y cuarta, derivada cuarta de y menos 8 segunda derivada más 16y igual a 0. A esta se la denomina ecuación diferencial lineal homogénea asociada. Esta es la ecuación diferencial homogénea asociada. El término independiente, el lado derecho, vale 0. Ya sabemos cómo resolver este tipo de ecuaciones diferenciales. La solución general de la ecuación no homogénea siempre va a ser la siguiente expresión. Va a ser una solución homogénea y sub h más una solución particular. Y la parte de y sub h, donde y sub h se obtiene resolviendo 2. Y sub h, esta primera parte de la solución general, esta primera parte y sub h se la obtiene resolviendo esta ecuación diferencial, la homogénea asociada. Acá me olvidé, ¿no? Lo voy a corregir en un momento. Ya, resolvemos esa ecuación, ecuación homogénea asociada. Obtenemos la solución homogénea, y sub h. Para este caso, yo directamente lo voy a anotar. La solución va a ser c sub 1 e a la 2x más c sub 2 x e a la 2x más c sub 3 e a la menos x más c sub 4 e a la menos 2x. Ya sabemos cómo obtener esta solución, ¿no? A y sub h al resolver la ecuación homogénea. La primera parte. Ahora, la segunda parte de la solución general, y sub p, o la solución particular, se obtiene por métodos. Existen bastantes métodos para obtener a y sub p para la segunda parte. Existe el método de coeficientes indeterminados. También existe el método del aniquilador o matador, también se le dice.
Existe también el método de métodos abreviados. Para obtener ese Y sub P. El mismo vamos a obtener por cualquier método. Métodos abreviados y finalmente está el método de variación de parámetros. Cuatro métodos, los más principales. También se puede resolver utilizando transformadas de Laplace. Un poco más adelante espero que hagamos. Ya. Entonces acá, esta función, el término independiente, se lo conoce como f mayúscula de x. Es el término independiente de la ecuación homogénea. Estos tres métodos de acá, coeficientes indeterminados, método de aniquilador o matador y métodos abreviados, solamente se usan en ciertos casos, cuando f de x es una función exponencial de esta forma, e a la ax, donde a es conocido. También puede ser de esta forma, coseno ax o el seno o la suma de ambos. O también puede ser un polinomio respecto a x. Solamente en esos tres casos se lo utiliza, estos tres métodos. Y fíjense acá, exponencial, polinomio, el coseno o el seno, solamente en esos dos casos se utilizan estos métodos. O bien coseno o bien seno, o la suma de ambos. Y no están elevados a alguna potencia. Si digamos esta función f de x, si este término no homogéneo es otra función, si digamos es secante, digamos, o tangente de algún valor, o seno al cubo, o funciones un poco raras, logaritmo de algo, logaritmo de 13x, no sé, funciones un poco raras, no se puede utilizar estos tres métodos. Estos tres métodos exclusivamente es para estos tres casos. Exponencial, seno o coseno, solamente esos dos, y un polinomio. O la multiplicación de los tres. O la multiplicación solamente de dos. Solamente en esos casos. En cambio, este método de variación de parámetros, sea cual sea esta función f de x, sea cual sea, se puede aplicar. Lo vamos a ver con más detalle en nuestra próxima clase. Ya, compañeros, entonces acá lo dejaremos nuestra clase. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Lo vamos a ver con más detalle. ¿Cómo hallar este valor, no? Este valor de Y sub P. Y Oxy, una Sí, preguntita. Si las coeficientes fueran funciones, ¿es otro tipo de ecuación lineal y es? ¿O qué tipo sí, de ecuación es? ese ya es una ecuación diferencial con coeficientes variables y tiene otras formas de resolver. Ahí está Incluso bien. por series. Se complica nomás bastante cuando es coeficientes variables. Se puede resolver por series. También existe un método, es el cambio de variable dependiente. Es complicadito nomás y es bastante largo. Vamos a ver nosotros cuando es coeficientes variables, pero un caso, solamente un caso, se lo denomina la ecuación diferencial de
de Euler, creo que era, o de Cauchy. Solo ese tipo de ecuación diferencial vamos a ver nosotros. Es algo así. X cuadrado y2' más 5xy' más 6y. Igual al seno de 3x, digamos. Es una ecuación diferencial muy particular. Es de coeficientes variables. Pero existe algo. Acá fíjense. Segunda derivada, x está elevado al cuadrado. Primera derivada, x está elevado a la primera potencia. Derivada 0, x está elevado a la 0. Ecuación diferencial de Euler, Euler-Cauchy. Hay otra ecuación diferencial también de coeficientes variables. Es esta. Particular también, muy particular. Que sea exponencial. También es de coeficientes variables. Pero este 2x más 1 también se repite acá. Es muy particular por eso. Grado 2, orden 2. Grado 1, orden 1. Grado 0, orden 0. Tiene su forma de resolver. Les voy a enseñar cómo es. Más adelante, pero eso. Ya. ¿Dudas, preguntas? Ya, entonces acá lo dejaremos nuestra clase de hoy. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, Auxi. Hasta la auxiliar. Nos vemos. Chao.